El siguiente es un resumen, una interpretación personal del artículo Perspectiva teórica para la gerencia estratégica de los recursos humanos, escrito por Wright y Manhattan de la Texas University. Este artículo fue escrito y publicado en el Journal of Management en el año 1992. Cuando el autor nos presenta el artículo, él comienza haciendo una distinción entre lo que ocurre o lo que ha pasado en la década de los 70 y los 80 con la estrategia de los negocios, lo cual siempre ha estado separado, tanto la estrategia como toda la gestión de los recursos humanos. Ya entrado los 90 se comienza a tener un acercamiento entre estos dos temas, la estrategia de negocio y la gerencia de los recursos humanos, y en la intersección comenzamos a ver cómo se genera el tema sobre la gerencia estratégica de los recursos humanos. Se integran la búsqueda o se busca tener una visión estratégica de estos recursos humanos, por supuesto en un contexto organizacional. Y ya la gerencia de recursos humanos como tal, o sea, todo este componente teórico ya tenía un buen componente teórico, ya había suficiente teoría que podía predecir y generar comportamientos, habían investigadores teóricos y investigadores teóricos profundos que ya permitían generar este acercamiento frente al tema relacionado con la estrategia. Luego en el artículo nos dicen cómo la gerencia de los recursos humanos como tal, ella sola estudia y analiza la variedad de prácticas empleadas para gerenciar las personas en las organizaciones a través de disciplinas, agrupación de disciplinas como selección, entrenamiento, evaluación y reconocimiento, identificadas por todos los departamentos de recursos humanos. No se encuentran normalmente estas disciplinas solas en las organizaciones, sino asociadas con otras funciones dentro de la empresa, pero casi siempre lo primero que se trató fue de unir estas disciplinas y este campo de estudio con lo que era la selección de la estrategia y el desarrollo estratégico. Pero esto todavía no era estrategia, o no se podría decir que fuera una estrategia de recursos humanos, porque hasta aquí era una serie de conceptos o asumían la estrategia como un proceso de actividades que componen los recursos humanos para resolver problemas relacionados con la gente en los negocios. A esto le llamaban todavía estrategia. Ya al final de esta parte del artículo se propone una primera interpretación sobre lo que es la estrategia de los recursos humanos. En la estrategia, esta busca asegurar que la gerencia de los recursos humanos de una empresa se integre con la planeación estratégica del negocio. Ya no solamente funcione de manera aislada los temas o trate de interpretar los temas hacia el tema estratégico, pero solamente en esta primera definición solucionando problemas, sino que ahora se busca es que realmente se integre con toda la planeación estratégica. El artículo luego nos dice que esta gerencia de recursos humanos es la base para el desarrollo planeado de recursos humanos, actividades deliberadas para habilitar y proporcionar que la organización pueda alcanzar los objetivos. Esta estrategia de recursos humanos, de manera buscada, deliberada, es de desarrollo vertical, que conlleva la integración de prácticas realizadas en la gerencia con el proceso estratégico de la organización, y horizontal, que enfatiza la coordinación de las prácticas de los recursos humanos de manera congruente. Luego, la dirección de los recursos humanos debe generar o debe atender otras contingencias de la organización, como por ejemplo todo lo que ocurre durante el ciclo de vida de la empresa, y estos objetivos con estas acciones que se deben integrar de recursos humanos debe estar relacionado con los objetivos de la organización. Entonces, la planeación de los recursos humanos desde el punto de vista estratégico tiene en cuenta todo el componente del ciclo de vida de la empresa, y la planeación y las estrategias de los recursos humanos tienen en cuenta el aspecto vertical y horizontal. El vertical, integrando la gerencia de los recursos humanos con todo el proceso estratégico, y la horizontal, coordinando de manera congruente todas las prácticas de los recursos humanos. Luego
En el artículo se nos presenta un esquema, que este esquema pretende o es el aporte de los autores para desarrollar toda su teoría. En este esquema podemos ver cómo los autores dicen que la estrategia de la empresa se unen en prácticas de recursos humanos junto con las políticas institucionales que se tengan. A partir de estas prácticas se generan todo el capital de recursos humanos en habilidades y conocimientos y estrategias, todos los comportamientos y todos los resultados en términos de satisfacción. Estos cruces de elementos, tanto de entradas como de resultados y generados entre sí, van a depender las habilidades y las competencias con la estrategia en la empresa a través del análisis de la firma, del análisis de la empresa basada en recursos. Las prácticas con las habilidades de recursos humanos a través de todo lo que es la teoría de la agencia, los costos de transacción y la cibernética. Las prácticas con el comportamiento a través de la aproximación comportamental. Y las políticas institucionales con las prácticas de recursos humanos a través de la dependencia de recursos institucional y la institucionalización. Estos elementos son los que se van a desarrollar durante el transcurso de todo el artículo. Aquí los tenemos. El mismo cuadro, pero ahora por puntos. Entonces, el primer punto que se va a desarrollar es esta: la visión basada en los recursos de la empresa, la relación entre habilidades de capital y la estrategia de la empresa. El segundo punto es la aproximación comportamental, o sea, este elemento que tenemos entre las prácticas de recursos humanos y los comportamientos de recursos humanos. El tercero y el cuarto se encuentran en dos puntos: uno es la cibernética y el otro es la teoría de la agencia y los costos de transacción. El tercero es la cibernética y el cuarto la agencia y costos de transacción. Y por último termina el análisis hablando de la dependencia de los recursos institucionales. El primer punto tiene un desarrollo o empieza su explicación a partir de la empresa, como aquí está todo el marco conceptual desarrollado. Este primer punto, de nuevo, ubiquémoslo dentro del gran cuadro teórico, se encuentra en esta relación entre las reservas de capital y la estrategia de la empresa. La visión basada en los recursos de la empresa. Para que, de acuerdo a la visión basada en los recursos, para que toda empresa se desarrolle, debe tener o para que toda empresa llegue a lograr una ventaja competitiva, de acuerdo a Barney en el año 91, debe crear valor estratégico. Es un valor que no está siendo implementado al mismo tiempo por otro competidor. Esto ya se puede determinar como al no ser interpretado por otro competidor, es una ventaja competitiva sustentable. Siempre existirán esfuerzos para replicar una ventaja que ya dio resultado, pero lo interesante del aporte es que esta ventaja no sea replicada o no sea repetida. Pero para para tener una ventaja competitiva, se requiere o se define que la empresa debe presentar una unión entre la estrategia y los recursos de la empresa, los recursos que se encuentran dentro de la misma. Hasta aquí, cuando se hace este análisis de visión basada en los recursos y se analizan los temas de estrategia sin todavía tener en cuenta lo que significaba la estrategia de recursos humanos, la estrategia era con un enfoque muy industrial y muy estática. El único marco de análisis era la DOFA, que era una serie de factores para estudiar lo externo de la empresa, pero era un modelo estático y no estaba asociado realmente o directamente con el comportamiento hacia la competencia. La ventaja competitiva existe como una situación con recursos heterogéneos de la empresa, pero cuando se da realmente la ventaja competitiva es cuando se pueden inmovilizar estos recursos. Lo que tenemos aquí entonces es cómo, a partir de lo que nos dice Barney, cómo comenzamos a distinguir dos supuestos: el modelo tradicional estratégico, que es un modelo equilibrado, y el modelo basado en recursos humanos. Y comienza a crearse este modelo
donde la empresa sí tiene posibilidad de crear una ventaja a partir del trabajo específico que hace con un recurso, que es un recurso único, exclusivo, que no puede ser replicado por los demás. Los recursos, de esta manera los recursos comienzan a ingresar en la empresa, ya dentro del capital físico, como recursos humanos, ingresando o sumando al capital humano y al capital organizacional. Y cuando ya tenemos en cuenta todos estos recursos de una empresa y comenzamos a distinguirlos, no es posible obtener los mismos recursos entre una empresa y la otra. También los recursos proveen, estos recursos pueden proveer, los recursos humanos pueden proveer ventaja competitiva a la empresa, dándole valor positivo, creando un único marco de trabajo entre competidores potenciales. Normalmente estos recursos humanos son imperfectos, pero también pueden ser no imitables y puede ser constituido como un recurso completo. Al ser heterogéneo, reconocer que que este recurso es heterogéneo, pero puede generar valor, se puede considerar que es raro, no inimitable y no sustituible y que puede darle ventaja competitiva, una ventaja frente a la competencia. Macmillan en el 84 no era el no eran los únicos que hablaban de los recursos humanos dándole ventaja competitiva a la empresa. También lo hizo Urlich en el 91, pero encuentran que los recursos humanos dentro de lo que es la empresa puede proveer esta ventaja competitiva. También se incluye en el análisis de la estrategia de los recursos humanos tanto la cultura organizacional para generar competencia distintiva, siendo esto una variable mediadora para esta misma generación, y cómo los recursos humanos a la larga pueden generar ventaja competitiva sostenida. Un recurso humano puede generar esta ventaja competitiva en un contexto de visión basada en recursos. Si la empresa toma el recurso humano, la gente como un recurso que puede generar una ventaja competitiva sustentable, que yo puedo crear valor con estos recursos como única opción, o que puedo crear un valor que no sea fácilmente imitable o que no sea o posiblemente imitable por el competidor, puedo pensar que estoy generando una ventaja competitiva. El otro componente es que el recurso no, normalmente en la estrategia tradicional se asume que el recurso está distribuido de manera con el mismo peso entre toda la organización, la capacidad de recurso humano. Cuando realmente uno asume el recurso humano como ventaja competitiva sostenible, entonces tiene que reconocer la heterogeneidad, lo heterogéneo de la labor y de la demanda de trabajo y de la oferta de trabajo, generando habilidades diferentes que pueden generar o agregar valor. También el recurso humano considerado para generar ventaja competitiva sostenida debe ser raro, tanto en niveles, habilidades, sistemas de selección y el medio de atracción para que estén en la empresa. La tercera característica es que no debe ser imitable, una condición histórica única, una situación causal, un recurso que no es fácilmente identificable, que no es imitable, pero que al encontrarlo se puede convertir en mucho valor, y que no tiene sustitutos, que no es fácil tomar esta habilidad individual, replicarla, pero que al tener la estabilidad individual generalmente me da una ventaja competitiva. En resumen, termina este componente o este análisis de punto, la visión basada en recursos. El recurso humano puede crear ventaja competitiva sostenible. La empresa puede generar recurso humano como una ventaja competitiva. Las habilidades de sus integrantes pueden generar ventaja competitiva, integrando dentro de las estrategias formuladas a los recursos humanos y demostrando que son universalmente implementables. Hasta aquí este primer punto. De nuevo lo ubicamos dentro del marco del trabajo. Vamos aquí, primer punto. Ahora vamos a pasar a la aproximación comportamental.